Muy bien. Antes de continuar, ¿alguien se puede dar cuenta en esta tabla por qué sucede lo que sucede? Que a pesar que mayormente sí admiten mujeres, al resumir la tabla, parece que más admiten hombres. ¿Alguien se puede dar cuenta de por qué? ¿Qué es lo que sucede en esta tablita? Porque hay más hombres que mujeres. Hay más hombres que mujeres, es una razón, ¿no? Pero ahora, fíjate en otro detalle. En donde admiten los porcentajes de ingreso de mujeres es alto, hay pocos aplicantes. Los que tienen 82, 68% son poquitos, 108, 25, comparados con 500, 300 que están por acá. En cambio, en el caso de los hombres, donde tienen bastantes porcentajes de aprobación, es lo que tiene 62, 63%. Ahí tiene bastantes aplicantes. Entonces, este 45% refleja el hecho de que en los departamentos donde hay altas tasas de aceptación, hay más aplicantes hombres que mujeres. En el departamento A y departamento B tiene altas tasas de aceptación tanto en hombres como en mujeres. 62, 82, 63, 68. Pero hay muy pocas mujeres en estas carreras, en estos departamentos. Entonces, al hacer el total, estos de aquí no influyen tanto en el porcentaje de aquí, sino que, ¿qué influye más? ¿Dónde hay más mujeres? 593, 341 son los que más afectan a este que está acá. Entonces, es una de las razones por las que se da la paradoja del Simpson, ¿no? Pero bueno, ya veremos eso un poco más en detalle más adelante. Vamos a comenzar un poco del material que tenemos que ver o que es parte de la lectura que ustedes tienen que presentar también, ¿no? En esta parte vamos a ver distribuciones para datos categóricos. Esta parte la encuentran en la sección 1.2. Del control de lectura, algunas preguntas las van a poder responder con lo que voy a ver ahorita, algunas van a tener que leer. Son pocas preguntas, ¿no? Pero bueno, distribuciones para datos categóricos. Entonces vamos a hablar primeramente sobre las distribuciones binomial, multinomial y Poisson. Son las tres principales para los modelos de datos categóricos. Y vamos a hablar luego de temas varios como la sobredispersión, la relación Poisson y multinomial y la distribución G cuadrada. Sección 1, distribuciones. Distribuciones para datos categóricos. El análisis diferencial que uno hace con datos categóricos realiza ciertos supuestos sobre el mecanismo de muestreo. En los datos numéricos, la distribución normal es un rol central. Muchos procedimientos suponen que los datos son normales. Muchos otros se pueden desarrollar con tamaños de muestras grandes por el teorema del límite central. En datos categóricos hay tres distribuciones claves: la binomial, la multinomial y la Poisson. Y otra distribución importante que es la G cuadrado, utilizada para consideraciones asintóticas. Hablemos un poquito acerca de la binomial. En la binomial tengo un número fijo n de observaciones binarias. Estas observaciones binarias, que las denoto con y minúscula, y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, son 0 o 1. Pero note que aquí utilizo minúsculas y acá utilizo mayúsculas. N experimentos independientes idénticamente distribuidos, Y1, YN, pero mayúsculas. ¿Es un error? No. Estas que están aquí, cuando hablo de los experimentos independientes, son variables aleatorias. Los que están acá son observaciones. Las minúsculas son cosas que ya observé. Son 0 o son 1. Las de acá abajo, en cambio, no las he observado todavía. Pueden ser 0 o pueden ser 1. Con probabilidad de 1 pi, probabilidad de 0, 1 menos pi.
En este caso, pi por si acaso no es 3.14, ¿no? Es para usar la notación del libro. El libro utiliza pi como letra griega para el parámetro y p como letra latina para la proporción, el estimador. Entonces, en este caso, y igual a 1 quiere decir que he observado un éxito, y y igual a 0 quiere decir que he observado un fracaso. Definimos a y como la suma de los y mayúscula. Este y tiene una distribución binomial con parámetros NP. Ojo aquí que la distribución binomial se da por el hecho de que son independientes e idénticamente distribuidas. Una vez me tocó un caso en que no eran idénticamente distribuidas, eran independientes. Y eso me dio de comer un verano, cuando hice mi doctorado. Allá los trabajos son de 9 meses que duran las clases, y para verano son aparte. Entonces tenía un profesor un algoritmo en el que tenía la suma de Bernoullis, que eran independientes pero no idénticamente distribuidas. Cada una tenía una probabilidad de éxito diferente. Y se demoraba como 1 hora y media en correr el algoritmo. Hicimos una adaptación de otro algoritmo para que corra en segundos. Entonces, ¿cómo se llama esta que hablamos temprano? Item Response Theory. Ahí las probabilidades de éxito son distintas para cada pregunta. Y cuando uno suma, lo que tiene no es una binomial, es otra, ¿no? En todo caso, aquí nos vamos a concentrar en la binomial. Ahora, la binomial tiene esta distribución de función de probabilidad combinatoria de y en n, pi a la y, 1 menos pi a la n menos y, lleva de 0 a n, y el término con coeficiente binomial combinatorio de y en n tiene esta fórmula, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos este de aquí? Voy a abrir la pizarra y me acabo de dar cuenta que no traje mi lápiz para escribir en la computadora, pero la próxima clase ya lo traigo. Vamos a escribir con el dedo. ¿Perdón? Déjame ver. Nueva pizarra. Déjame ver si sirve. No, es que el que tengo es Bluetooth, tiene que tener pilas. Sí, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, cuando uno tiene una binomial, digamos que tengo 5, tengo n igual 5, n igual 5, ahí con el dedo. Y yo pudiera, por ejemplo, tener 3 éxitos. Pero los 3 éxitos pudiera hacer que la primera sea fracaso, la otra éxito, 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 fracaso. Pero también pudiera ser que la primera fue éxito. Pudiera ser así, ¿no? O sea, hay varias formas de obtener los 3 éxitos. Y claro, aquí yo tengo 3 éxitos, pi al cubo, y 2 fracasos, 1 menos pi al cuadrado. Pero lo tendré para esta y tendré lo mismo para la de acá. Pi cubo, 1 menos pi cuadrado. Entonces, pueden haber varias maneras de obtener los 3 éxitos, ¿no? Voy a tratar de ponerlas todas. Lo comencé en desorden, pero bueno. 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1, 0. Vamos a ver si las podemos poner todas. 1, ahí. 1, 1, 0, 0, 1. Y ahora 1, 0, 1, 1, 0. Y ya van viendo, ¿no? Que hay diferentes maneras de tener 3 éxitos.
0, 1, 0, 1 y 1, 0, 0, 1. ¿Cuántas hay en total? Combinatoria de 3 en 5. Es decir, 5 por 4 dividido para 2, lo cual es 10. Hay 10 maneras, no las he hecho todas, ¿no? Pero va a haber 10 maneras de distribuir los éxitos. Entonces, ese número 10 tiene que contarse. Por esa razón, utilizamos aquí siempre un término combinatorio. Claro, ustedes ya han visto estadística, la mayoría de ustedes, entonces no es necesario. Esto sería el repaso, ¿no? Para algunos. Ahora, en R, si yo tengo una variable y que es binomial, n igual 10, p igual 0.3, yo puedo usar el comando dbinom. Dbinom entre paréntesis, por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de que y sea igual a 2, pongo el y que quiero calcular 2, n y p. Y si usted pone esto en R, el resultado le va a dar 0.2347. Ahora, el libro no tiene muchos de los comandos en R, ¿no? Esto yo los he agregado a la presentación. Probabilidad de y igual 2, cuando n es igual a 10 y p igual 0.3, es 0.233. Ese comando sirve en R para calcular una probabilidad binomial. También existe el comando pbinom. Pbinom 510.3 quiere decir la probabilidad de que y sea menor o igual que 5, donde y es binomial con n igual 10, p igual 0.3, esta probabilidad es 0.95. También uno puede calcular pbinom 510.3 y ponerle lower.tail igual false. ¿Qué es lo que va a suceder en R? Le va a calcular la probabilidad de y mayor que 5. Por default, R calcula la cola izquierda, la cola baja, lower tail true. Entonces, si uno le pone lower tail false, va a calcular la probabilidad de ser mayor que el valor. ¿Ok? Comandos en R para hacer probabilidades binomiales. Ustedes lo pueden probar esos comandos en R. He tratado de poner los comandos en la diapositiva. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? R binom 110.3 es una simulación de 100 valores binomiales. Cada uno independiente, idénticamente distribuido con binomial con n igual 10, p igual 0.3. R binom. R es de random, p es de probabilidad y d es de densidad, aunque no es una densidad, pero en las de continuo es de densidad, ¿no? Características de la binomial. La binomial, como es, en las Bernoulli son 0,1, todas las Bernoulli son 0,1, y siempre es igual a y cuadrado. Entonces el valor esperado de y es el valor esperado de y cuadrado, que es pi. La varianza de y, que es el valor esperado de y cuadrado menos el valor esperado de y al cuadrado, pi menos pi cuadrado, pi por 1 menos pi. Y como y es la suma, entonces la media de y queda n veces pi, y la varianza de y queda n veces pi por 1 menos pi. No hay covarianza porque las variables son independientes. Tenemos aquí una fórmula para el sesgo también, si a alguien le interesa. El sesgo, cuando pi es igual a 0.5, es 0, ¿no? Es más sesgada a medida que pi se acerca a los extremos. Si usted se da cuenta aquí, cuando pi vale, digamos, cuando pi es 0.5 vale 0, pero cuando pi vale 1, ¿cuánto es esto cuando pi vale 1? Menos infinito. Porque el de arriba va a menos 1. 1 menos 2 menos 1. El de abajo va a 0, entonces menos 1 suele ser menos infinito. Es sesgada, es decir, cuando pi es cercano a 1 es sesgada a la izquierda. Y cuando pi es cercano a 0 es sesgada a la derecha. Ahí se hace infinito el sesgo, ¿no? Otra característica, converge normal cuando n tiende a infinito, siendo la aproximación razonable cuando n por el mínimo entre pi y 1 menos pi es mayor o igual que 5. De ahí ese asunto de que dicen que los valores esperados de la celda mayor o igual que 5, ya puedo aplicar la distribución g cuadrada. Y está bien, ¿no? Aquí está la aproximación normal con n igual 10, p igual 0.5.
Note usted que es bastante cercana. La curva normal es la roja. Las líneas verticales son las probabilidades binomiales de 0 a 10. Y con n igual 10, pi igual 0.5, sale bastante bien. A pesar que 10 por 0.5, ¿cuánto es? 5. Está ahí en el límite, ¿no? Pero con n igual 20 y pi igual 0.25 también sale 5, ¿no? Note que aquí también la distribución normal no es exacta, ¿no? Pero se aproxima bastante bien a la normal. Este es con n igual 20 y pi igual 0.75. Hasta luego, pasa bien. Entonces, ahí uno puede ver esa aproximación. Comentarios. No hay garantía de que observaciones binarias sucesivas sean independientes o idénticamente distribuidas. Cuando tenemos muestreo binario sin reemplazo en una población infinita, es un ejemplo de esto. Una pregunta, cuando tenemos muestreo binario con reemplazo, es lo que quise decir ahí. Si el muestreo es con reemplazo, muestreo binario, ¿cuál es el problema ahí? ¿Que las observaciones no son independientes o que no son idénticamente distribuidas o ambos? Vamos a poner un ejemplito para que vean lo que estoy preguntando. A ver, no son independientes, dice. Entonces, si yo tengo un cestito de ropa, un cestito aquí, y tengo bolitas verdes, y tengo cruces rojas, o cuadrados rojos. ¿Ya? Y saco una, y éxito si sale verde. ¿Ya? Entonces saco una y no la devuelvo. Saco la segunda y esa segunda pregunta tiene la misma distribución que la primera. Geoffrey dice que no. Eva dice que no. Entonces, en la primera, la probabilidad de observar, digamos, de que Y1 sea igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de observar una bolita verde en la primera? 1/2. Entonces, la segunda, ¿tiene la misma probabilidad de observar un 1 o no? Sin reemplazo, no devolvemos la pelotita. Mi pregunta es, ¿son idénticamente distribuidas o no son idénticamente distribuidas? No son independientes. No son independientes, eso creo que tenemos claro, ¿no? Lo que salga en una va a afectar la probabilidad de la otra. Pero son idénticamente distribuidas. Ah, vemos ahí la diferencia de los dos conceptos, ¿no? Claro, bueno, es la probabilidad de Y2 igual a 1, igual que la de Y1 igual a 1, es mi pregunta. No son iguales, dice Geoffrey. Y2, dado que Y1 dado que ya salió una verde. Ya, vamos a ver. Entonces, la probabilidad de Y2 es más fácil calcularla si conozco Y1, ¿verdad? Entonces, podemos usar lo que se conoce como la ley de probabilidad total. Entonces, ¿qué dice la ley de probabilidad total? La probabilidad de Y2 igual a 1 será la probabilidad de Y2 igual a 1, dado que Y1 es igual a 1, por la probabilidad de Y1 igual a 1, más la probabilidad de Y2 igual a 1, dado Y1 igual a 0, por la probabilidad de Y1 igual a 0. Esto usualmente lo ven junto con el teorema de Bayes en algunas veces en el curso de estadística. Se llama ley de probabilidad total. Probabilidad de este evento es la probabilidad del evento dado otro por la probabilidad del otro, más la probabilidad del evento por el complemento de este. Y1 igual a 1, Y1 igual a 0 son eventos exhaustivos, mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, ahora, aquí nosotros tenemos la probabilidad de Y1 igual a 1, dado que Y1 fue 1,
Como ya salió una bola verde de primero, entonces, voy a borrar esto. Como salió una bola verde de primero, esa probabilidad es 2/5. Y2 igual a 1, dado que Y1 es igual a 1, multiplicado por 1/2, más Y2 igual a 1, dado Y1 igual a 0. Si la primera salió roja, entonces la probabilidad que sería 3/5 por 1/2. ¿Cuánto da esa suma? Entonces, son idénticamente distribuidas. Y2, la probabilidad de Y2 igual a 1 es la misma que la probabilidad de Y1 igual a 1. Claro, si Y1 es igual a 1, cambia, o sea, no son independientes. Entonces, un poquito ahí mi pregunta, ¿no? Muestreo binario con reemplazo, quise decir. Perdón, está bien, sin reemplazo en una población finita, está bien esto. Ahí, las variables, las Bernoulli son idénticamente distribuidas, pero no son independientes. Muy bien. Y ahí se suele utilizar la distribución hipergeométrica. De hecho, Fisher utiliza la distribución hipergeométrica para desarrollar su prueba exacta. Por eso la menciono, la distribución hipergeométrica, porque sí la vamos a utilizar más adelante. Veremos más adelante otros casos donde se violan los supuestos binomiales también, ¿no? Vamos a la multinomial. En la multinomial, al igual que en la binomial, tengo n experimentos idénticos e independientes. Y en cada experimento, el resultado es una de C categorías posibles. Tendré que Y sub IJ es igual a 1 si el experimento Y resulta en la categoría J. Y Y sub IJ es igual a 0 si no. Entonces hablaremos de la observación Y sub I, vector, Y negrita indica un vector, que corresponde a Y y J, pero fijando I y variando J. Este de aquí es una serie de ceros y unos, pero de estos solamente uno puede ser 1 y el resto 0, porque cada observación puede estar solo en una categoría, ¿sí? Solo en una categoría. Este es un experimento multinomial, la sumatoria sobre J de Y y J igual a 1. Por ejemplo, la observación 0,010 es un experimento que se observa la categoría número 3 de 4 posibles categorías, ¿no? Entonces, en este de aquí, en esta observación, la categoría es la tercera de las 4 posibles, ¿no? Un detalle aquí es que, como la suma de Y y J sobre J es igual a 1, Y sub I C es redundante y se puede obtener de las otras. Es decir, si tú me dices las primeras 3, yo sé cuánto es la cuarta. Si tú me dices que las primeras 3 es 0, 0, 1, yo ya sé que la cuarta es 0. Y tú me dices que las primeras 3 son 0, yo ya sé que la cuarta es 1. Entonces, ahí de las 4 variables, de las C variables, hay una redundante, que tiene información de más. Por esa razón, verán que un detalle en la multinomial es que, aunque tiene C categorías, usualmente se puede representar con C menos 1 variables. Número de experimentos que resultan en categoría J, le vamos a llamar N sub J. ¿Qué es N sub J? Es la sumatoria sobre I de Y y J. Pero usted no dice este es 1. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos sumatorias? Esta sumatoria de aquí y esta sumatoria de acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la de aquí da 1 y la de acá la llamamos NJ y no es 1? La de acá arriba estamos sumando sobre y la de abajo sobre I. La de aquí abajo fijamos J y ahora vamos a ver para esa categoría J cuánto es su valor en todas las observaciones. 1 ceros, 1 ceros, 1 0. La suma de esos 1 ceros se llama N sub J.
a las frecuencias absolutas N1, N2, N sub C, que por cierto la suma de estas C es igual a N, se conoce o se dice que tiene una distribución multinomial. Le vamos a llamar a P sub J la probabilidad de que una observación caiga en la categoría J. Note que no depende de I porque estamos diciendo que son idénticamente distribuidas. Y también suponemos independencias, ¿no? Pi sub J está definido para J igual 1 hasta 6, la suma de ellos siempre da 1. Aunque son C parámetros, realmente hay C menos 1 parámetros porque el último se obtiene a partir de los primeros C menos 1. La función de probabilidad está definida en C menos 1 variables. N1, N2 hasta NC menos 1. Y se está definida de esta manera: N factorial sobre N1 factorial, N2 factorial, etcétera, hasta NC factorial, esto es multiplicación, por pi1 a la N1, pi2 a la N2, pi c a la NC. Esta la podemos, cuando C es igual a 2, estamos hablando de una binomial. Cuando C es igual a 2, es simplemente el número de éxitos. Pudiéramos pensar aquí como que tenemos éxito de un tipo, éxito de otro tipo, hasta éxito de otro tipo, y N sub C es el número de fracasos. Es redundante, no es necesario que me digas el número de fracasos, basta contener los éxitos de cada tipo, ¿no? Dimensiones C menos 1, como vengo mencionando, la suma de los NJ siempre es igual a N, por ende N sub C siempre se puede calcular a partir de las J. Recuerden que N es fijo de antemano. Características de la multinomial: se parece a la binomial. De hecho, la distribución marginal de cada una de estas es binomial. Por ende, el valor esperado de NJ es N por pi J, como la binomial. La varianza de NJ es N pi J por 1 menos pi J, pero son binomiales no independientes. La covarianza entre NJ y NK es menos N PJ por pi J por pi K. Negativa. ¿Alguien me pudiera decir por qué la covarianza es negativa? ¿Alguien pudiera tener una idea de por qué la covarianza es negativa? Lo que acaba de decir Mario. Lo voy a repetir acá para la grabación. Lo que acaba de decir Mario. Si, como la suma es constante, N, si una de ellas es mayor, las otras por ende van a tener que ser menores. Porque la suma de todas es una constante. Eso es. Muy bien, Mario. Tienes A en participación en clases. Aquí hay un ejemplo de cálculos de multinomial. Note, si yo tengo N igual a 20, pi igual 0.2, probabilidad de categoría 1, probabilidad de categoría 2, 0.5, probabilidad de categoría 3, 0.3, es evidente que C es igual a 3, no tengo 3 categorías, la suma de las probabilidades es 1. Si yo quiero calcular la probabilidad multinomial de 5, 10, 5, ¿qué quiere decir? N1, 5, N2, 10, N3, 5, con N igual 20 y probabilidades 0.2, 0.5, 0.3, utilizo el comando de multinom. Y esto me da la probabilidad. Puedo también obtener, por ejemplo, aquí pedí una simulación de 12 multinomiales con N igual 20 y estas probabilidades. Aquí me salió la primera simulación, me sale N1, 3, N2, 8, N3, 9. Aquí una segunda simulación, tercera simulación, hay 12 simulaciones. Entonces, el comando es rmultinom. ¿Ya? Ahí cuando tengan dudas de los comandos de R para diferentes distribuciones lo pueden ver aquí en las diapositivas. Hablemos de la Poisson. En el caso de la Poisson, no siempre las frecuencias provienen de un número fijo de experimentos. Por ejemplo, número de fatalidades en accidentes automovilísticos el día de hoy en el Ecuador. Si ustedes han visto las noticias, se han dado cuenta que no hay límite en eso. Que cuando ha habido un límite, luego de ese límite se bate el récord con otra noticia más. Y claro, la única aquí restricción es que Y no debe tomar valores enteros no negativos. Es decir, no puede ser negativo. Hoy día hubieron 0 accidentes en la carretera, hubieron 1, hubo 2, hubo 3, etc. La distribución Poisson suele aproximar bastante bien. La función de probabilidad
es e a la menos mu a la y sobre y factorial, donde mu es el parámetro de media, que también es igual a la varianza. Característica de la Poisson, la media es igual a la varianza. El sesgo de la Poisson es 1 sobre raíz de mu. Sesgo positivo quiere decir que la Poisson siempre es sesgada a la derecha. Pero ¿qué pasa con el sesgo a medida que mu crece? ¿Qué pasa cuando mu crece? ¿El sesgo qué se va haciendo? Cercano a cero. Quiere decir que cuando mu crece se va haciendo más simétrica. Más simétrica. Recuerde, sesgo cero es simetría. Sesgo positivo, sesgado a la derecha, sesgo negativo será sesgado a la izquierda. Aquí un ejemplo de cálculo de la Poisson. Mu igual 5. La probabilidad de y igual 3 es d por i, 3, 5. 3, quiero calcular la probabilidad de y igual 3. 5 es el parámetro de la Poisson. Y menor o igual que 3, p por i, 3, 5. Note que este es menor, pues, ¿no? Esta es la probabilidad de ser 3, esta es la probabilidad de menor o igual que 3. Y la probabilidad de mayor que 3, esta es p por i, 3, 5 con lower tail false. Nos da la probabilidad de ser mayor que 3. Estas dos suman a 1. La probabilidad de y menor o igual que 3 y la probabilidad de y menor que 3 que suma 1. Entonces, ahí están comandos de R para poder calcular esas probabilidades individuales. Y aquí también el comando de R para hacer 100 simulaciones de una Poisson con parámetro 5. Note que a pesar que la Poisson no tiene límite, en 100, ninguna de ellas en este caso dio mayor que 10. De hecho, no dio ninguna mayor que 9. ¿Ya? Es poco probable que una Poisson con media 5 dé números mayores que 9. ¿Sí? Características y uso de la Poisson. La distribución se aproxima a normal cuando la media tiende a infinito. Con las estadísticas matemáticas me gusta cuando he dado el curso probarles eso, porque ellos prevén eso. La aproximación es bastante buena cuando mu es mayor o igual que 10. Usted verá que con mu menor que 10 no es tan buena. Por eso cuando tenemos muestreo Poisson, a veces la regla esa de ser celdas mayor o igual que 5 no necesariamente es buena. Se usa para contar eventos que ocurren aleatoriamente en el tiempo y en el espacio, como cuando ocurre el siguiente robo, o el número de robos que ocurren en un día, suele ser Poisson, pero también el número de robos en un área del espacio, suele ser Poisson también. Es una buena aproximación de la binomial cuando n tiende a infinito y pi tiende a 0, tal que n por pi, obviamente 0 por infinito no es determinado, pero tal que n por pi en el límite sea una constante mu. Como ejemplo, suponga que 2 millones de personas andan en carro el día de hoy en Ecuador y que la probabilidad de que alguien tenga un accidente y muera es 0.00000025. ¿Qué quiere decir eso? Que Y sería binomial con n 2 millones y con P .00000025. Ahora, esa binomial la puedo aproximar con una Poisson con mu igual 20 millones por .000025, 5. Es decir, en vez de usar la binomial para hacer cálculos de probabilidades, que tiene números extremos, un n grandotote y un p chiquitito, puedo usar la aproximación Poisson, ¿verdad? Con mu igual 5. Y hay un gráfico para esta binomial. Usted verá ahí la binomial en negro con 2 millones y .000025, y en rojo está la probabilidad Poisson. Note que las probabilidades son casi iguales. No son exactamente iguales si usted calcula varios decimales, pero los primeros decimales son prácticamente iguales. Entonces la aproximación es buena. Característica clave de la Poisson: varianza es igual a la media, lo cual no siempre es cierto, no siempre es realista. Las frecuencias tienen mayor variabilidad cuando su media es mayor. Es decir, la varianza cuando la media es 5 es 5, la varianza cuando la media es 10 es 10. Entre mayor frecuencia yo espero en la Poisson, más variabilidad voy a observar. Si la media del número de accidentes fuera 15, la variabilidad diaria sería mayor que si la media fuera 2.
Estamos hablando de una diferencia bastante considerable. Temas varios sobre dispersión. Muchos datos de frecuencias se modelan bien con binomial y Poisson. Pero algunos datos, cuando uno trabaja, sobre todo datos categóricos, uno encuentra que la binomial y la Poisson no les queda bien. Porque suelen tener mayor dispersión que lo que estos modelos predicen. Se supuso que cada persona, por ejemplo, tendría la misma probabilidad de sufrir un accidente fatal. O que las probabilidades son la misma, ¿no? Igual, idénticamente distribuidas. Pero en la vida real, la probabilidad para cada persona puede variar. Puede variar por las variaciones típicas del día en día, ¿no? Por la temperatura, por la humedad, condiciones climáticas. Puede variar por condiciones de la persona. Que la persona el día de hoy anda cansada, esa persona va a tener más probabilidad de un accidente que una persona que anda bien. Puede variar una persona que tenga más experiencia, quizás tenga un poco menos de probabilidad de tener accidentes que una persona que recién aprende a manejar. Tráfico en la carretera. Puede que si en la carretera los carros vayan yendo rápido, haya más probabilidad de accidente mortal. ¿Cuánto tiempo pasa una persona en un auto? Una persona que lleva 10 horas manejando tiene mayor probabilidad de un accidente. ¿Usa o no usa cinturón de seguridad? Bueno, eso más bien afectaría si el accidente es fatal, porque creo que puse aquí que puse accidente y muera, es decir, accidentes fatales. No estamos hablando de tener accidente, estamos hablando de tener accidente y morir, fatalidad sino cruel. ¿Uso o no uso cinturón de seguridad? Sí afecta el hecho de que una persona muera, ¿no? En un accidente. ¿A qué velocidad conduce? Género, edad, etc. Entonces, al no ser las probabilidades iguales, usualmente el modelo Poisson a lo mejor no es el mejor. Ahí lo que sucede es que la variable tiene mayor varianza que la que tiene una Poisson. O que la que tiene una binomial. Los datos de frecuencia de fatalidades en autos suelen exhibir mayor variación que un modelo de Poisson. Entonces se suelen utilizar otros modelos. Suponga que Y es una variable aleatoria. Suponga que la distribución de Y depende de un parámetro mu. Y suponga que mu varía por ciertos factores que no se han tomado en cuenta. Y quizás esa variación en mu la podemos capturar con una distribución de probabilidades. Entonces, hay ciertos resultados, ¿no? Por ejemplo, el valor esperado de Y será el valor esperado de Y dado mu, pero esto de aquí da en función de mu. Y si mu varía, o tiene una variabilidad aleatoria, entonces tendrá un valor esperado. Entonces el valor esperado de Y se puede calcular como el valor esperado del valor esperado de Y dado mu. Pero la varianza de Y será el valor esperado de la varianza condicional más la varianza del valor esperado condicional. Ese es un resultado que hay en estadística. Si le llamamos θ al valor esperado de mu y Y es condicionalmente Poisson dado mu, entonces el valor esperado de Y sería el valor esperado de Y dado mu. Si Y es Poisson, es mu. Y en ese caso el valor esperado de mu le llamamos θ. Pero la varianza de Y será el valor esperado de la varianza de Y dado mu, en el caso de la Poisson, es la misma mu. La varianza del valor esperado de Y dado mu es la misma mu, entonces nos queda el valor esperado de mu más la varianza de mu, lo cual es igual a θ más la varianza de mu, y esto es mayor que θ. Esto nos indica que si mu varía, entonces Y ya no tendrá la misma varianza que el valor esperado, sino que será una varianza mayor. Y de hecho la diferencia es la varianza de mu. Si mu tiene una distribución gamma, entonces Y tiene una distribución binomial negativa. La distribución binomial negativa también se utiliza a veces para hacer ciertos modelos en datos categóricos y veremos ejemplos de eso, ¿no? Creo que esa la vemos en el segundo curso, me parece. Y yo para preparar este curso estudié todito los dos cursos y entonces ya se me quedó todo, ¿no? Relación Poisson multinomial. Adultos residentes en Guayaquil que viajan a Quito en el año. Ahí está un experimento. Y1 es el número de los que viajan en carro propio.
Y2, el número de los que viajan en avión. Y3, el número de los que viajan en bus. Un modelo Poisson, puedo decir simplemente que Y1, Y2 y Y3 son tres variables aleatorias independientes, cada una Poisson, con parámetros mu1, mu2, mu3. Y1 es el número de los que viajan en carro propio, Y2 es los que viajan en avión, Y3 es los que viajan en bus. Bus, furgoneta o transporte alquilado, ¿no? Ahora, cuando uno calcula la distribución conjunta de estas tres variables aleatorias, lo que obtiene es el producto de las tres funciones de probabilidad Poisson. La Poisson con mu1, la Poisson con mu2, la Poisson con mu3, porque son independientes, ahí se utiliza la independencia. Entonces uno puede verificar, usando estadística, matemática, que el total de los tres también es Poisson. Y que el parámetro de esta Poisson n, donde ahora n es aleatoria, n es fijo, es la sumatoria de las tres medias. ¿Ok? Entonces la suma de Poisson independientes es Poisson y los parámetros se suman. Ahora, esto es muestreo Poisson. También yo pudiera tener... por cierto, en este muestreo Poisson simplemente yo no sé este año 2022 cuántos van a viajar en cada modo. Quizás tengo una manera de coger la estadística y al final del año yo sabré cuántas personas viajaron en cada modo, pero yo sabré cuánto va a ser el total. Ahorita no he fijado el total. El total es aleatorio también. Por eso digo que aquí el total es Poisson. En otra modalidad de muestreo, en el muestreo Poisson n es aleatorio, no es fijo, pero también es posible que condicionamos en el valor total de n. Es decir, en vez de coger el total de pasajeros que van a viajar en las tres modalidades, voy a coger al azar 100 pasajeros, 100 personas que se mueven de Quito a Guayaquil y les voy a preguntar en qué modalidad viaja usted. Más o menos esa es la idea. Pero vamos a ver qué nos sale del modelo Poisson. Es decir, vamos a suponer que los Y son Poisson originales, pero que el total es fijo. O queremos condicionar en el total. Entonces, la distribución condicional de Y ya no es Poisson. Una, porque ya no son independientes. Ahora el total es fijo. Si el total es fijo, la una más, las otras bajan. Pues, ¿no? Lo que dijo Mario temprano. Pero si tenemos C variables Poisson independientes, cada una con media mu sub i, Y1 hasta Y sub C, y fijamos el total n, y queremos calcular la distribución condicional de Y's, la probabilidad Y1 igual a N1, Y2 igual a N2, Y6 igual a NC, dado que la sumatoria de los Y es igual a N. Esta distribución condicional sería la distribución conjunta que está aquí dividido por la distribución de la suma. Como son Poisson, arriba queda el producto de las Poisson y abajo queda la distribución de la suma, que también es Poisson. Uno hace la matemática y le queda esto que está aquí abajo. ¿Qué reconocemos? La multinomial. Es decir, si tengo distribución Poisson independientes y condicionan la suma en el total, la distribución de las nuevas va a ser, de las variables condicionales, va a ser multinomial. Si la multinomial también se puede obtener a partir de la Poisson cuando condicionamos en el total. Cuando decimos condicionado o que conozco el total, de ahí la relación multinomial Poisson. Por esa razón, muchas de las cosas que haremos para Poisson funcionan con multinomial. O muchas de las cosas que hacemos para multinomial funcionan para Poisson. Por esta relación. ¿Ok? La distribución condicional de Y1 y S dado a la suma es multinomial. Terminamos este repaso de distribuciones con la distribución G cuadrado. La distribución G cuadrado es una distribución importante en análisis de datos categóricos. No es una distribución de datos categóricos. G cuadrado es una distribución numérica para datos numéricos. Sin embargo, es la distribución muestral límite de algunos estadísticos que se utilizan en datos categóricos. El parámetro de la G cuadrado se llama los grados de libertad, GL. La media son los grados de libertad. La varianza es 2 veces los grados de libertad. El sesgo es raíz de 8 sobre los grados de libertad. A mayor grado de libertad, menor sesgo. Se va haciendo simétrica. Ahora, la G cuadrado también se parece a normal cuando los grados de libertad crecen.
pero la convergencia es bien lenta. De hecho, se puede haber una aproximación razonable cuando los grados de libertad es mayor o igual a 50. ¿Qué relación hay entre la normal y la i cuadrado? Si usted coge una normal estándar elevado al cuadrado, entonces la distribución de eso es i cuadrado con un grado de libertad. Si no es entero, una variable i cuadrado con un grado de libertad se puede representar de la forma z1 cuadrado más etcétera z1 cuadrado, donde cada uno de los z son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas con normales estándar. En otras palabras, una i cuadrado con un grado de libertad se puede particionar en nu componentes i cuadrados independientes, cada uno con un grado de libertad. Es una propiedad de la i cuadrado. Propiedad reproductiva. Si x1 y x2 son variables aleatorias independientes i cuadrado, con 1 y 1 grado de libertad respectivamente, entonces la suma es i cuadrado con 1 más 2 grados de libertad. Fisher utiliza esta propiedad reproductiva para demostrar que hubieron datos ficticios en estudios genéticos de Mendel. A pesar de que Mendel, sus teorías fueron ciertas, sus experimentos parece que fueron fabricados. O sea, y él lo demuestra usando esta propiedad reproductiva. Más adelante veremos eso en un ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que quería darles de distribución. Eso es lo que quería darles de distribuciones. Voy a parar ahí la grabación.